Mis angelitos del grado décimo, tengan ustedes una muy buena y feliz tarde el día de hoy por la tarde. Listo, bueno, vamos a entrar. Menos chale más sección. Bueno, ya hoy les envío, o sea, ayer, les envío el primer comunicado sobre eso. Hablar en tiempo pasado del futuro es un poquito complicado. Les envío el primer comunicado para aquellos participantes que van a jugar el campeonato de ajedrez virtual. ¿Listo? Bien, entonces de una vez comencemos con todas las de la ley. El día de hoy vamos a trabajar, pues nos hacen falta dos temas súper importantes, súper bonitos. Uno se llama, en cuanto a la física del grado décimo, ¿listo? Uno se llama fuerzas, ¿cierto? Y el otro se llama, bueno, uy, no, nos hacen falta dos todavía. Cantidad de movimiento, ¿listo? Bueno, igualmente en cuanto a fuerzas, vamos a derivar en trabajo, potencia y energía. ¿Listo? ¡Olis! No mentiras. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a comenzar a trabajar, pues para, digámoslo así, lograr comprender de una mejor forma todo aquello que está pasando, ¿cierto? En nuestra, en nuestro sistema, en nuestra vida, es un concepto llamado fuerzas. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una fuerza? Una fuerza básicamente nosotros lo sentimos cuando la fuerza se siente más desde el sentir, desde la sensación de la misma como tal. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me meten un empujón de Padre y Señor Nuestro, yo ahí lo que estoy haciendo es experimentando una fuerza. ¿Listo? Ahí ese hecho, el que me empujen, ¿qué está haciendo? Está cambiando el lugar en donde yo estoy. Está cambiando mi lugar, está cambiando mi velocidad, ¿cierto? Me está acelerando. Entonces, por ejemplo, ya sabemos eso también, ya podemos deducir eso también, que cuando yo acelero, ¿cierto? Cuando yo acelero, estoy cambiando de posición y estoy cambiando de velocidad. Y la fuerza, eso es lo que hace, cambiar de velocidad, modificar esa velocidad. Listo, digamos, por ejemplo, bueno, es más que obvio, bueno, quería mostrarles mi avioncito, uno de mis favoritos, el Blackbird SR-71. Listo, entonces, para el caso de los aviones, por ejemplo, específicamente, estamos hablando que la fuerza, ¿qué es lo que la va a provocar? Los la va a provocar los cohetes que tengo acá, los cohetes no, las turbinas, ¿cierto? En primera instancia, esa va a ser la fuerza de empuje. Pero la elevación real la va a lograr ¿quién? Las alas, las fuerzas, la fuerza de elevación para el avión la va a conseguir las alas. ¿Listo? Entonces así es como más o menos funciona un avión. Más adelante vamos a trabajar eso un poquito más específico. Nota, yo creo que hoy nos vamos a demorar, bueno, en cuanto a este concepto de fuerza, este trabajo de fuerza y las leyes de Newton, ¿cierto? Nos vamos a demorar un poco. ¿Por qué razón? Porque es un tema muy amplio, ¿cierto? De trabajar es un tema un poquito amplio, de comprender, pero es muy importante, porque sin ellos no vamos a entender ni trabajo, ni potencia, ni energía, ni cantidad de movimiento. ¿Listo? Entonces es importante que nos preparemos porque nos vamos a demorar siquiera, pues, si no estoy mal, calculo que unas 3 semanas trabajando fuerzas. ¿Listo? Trabajando las leyes de Newton. Entonces, eso básicamente es una fuerza, ¿cierto? Es un algo que hace que nosotros cambiemos de posición y cambiemos de velocidad, ¿cierto? Nos da un impulso para salir adelante, ¿cierto? Que es lo que nosotros a veces hablamos. Digamos, por ejemplo, es una frase un poquito coloquial, pero de la cual físicamente, físicamente es una muy buena analogía. La famosa fuerza del amor. Entonces, ¿qué hace la fuerza del amor? Empujarnos para salir adelante, empujarnos para seguir. Es básicamente eso, es una fuerza. Y hablando en el campo físico que nosotros conocemos, el efecto es exactamente el mismo, a pesar que son, digamos, un poquito inconexas esas dos expresiones. De hecho, son muy, muy, muy semejantes, son muy, muy, muy similares. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué diría por otro lado? Eso en cuanto a la fuerza. ¿Listo? Tipos de fuerzas que tenemos. Bueno, no existe solamente una fuerza. Existe, bueno, la fuerza provocada en campos, digámoslo así, en campos tangibles, que es, digamos, por ejemplo, cuando yo cojo el marcador, ¿cierto? Y le aplico una fuerza para, el borrador, perdón, y le aplico una fuerza para lanzarlo, ¿cierto? Y también está, por ejemplo, así les comento,
esa es la fuerza que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero también está, digamos, por ejemplo, otro tipo de fuerza. Por ejemplo, la fuerza que nos mantiene en el suelo. ¿Cómo se llama esa fuerza? Se llama fuerza de gravedad. Bueno, o llamémosla así más elegante, gravitacional. ¿Listo? Se necesita exactamente la fuerza gravitacional. Tiene una correlación directa con la famosa medida de la gravedad. ¿Listo? Tiene exactamente una medida. Sí, tiene exactamente una correlación. La gravitacional tiene exactamente una relación directa con la gravedad, con la medida de la gravedad. Ahorita les voy a comentar algo importante, ya hablándolo desde la perspectiva matemática. ¿Listo? ¿Qué más? Qué otra fuerza existe? Por ejemplo, fue la fuerza electromagnética. Magnética. ¿Cuál es esa fuerza electromagnética? Bueno, la de los campos eléctricos. ¿Listo? La que se conoce electromagnética como la de los campos eléctricos. Entiéndase eso como decíamos nosotros, los famosos motores eléctricos. Los que mueven los carritos, los que mueven los rotores de los drones que están hoy, digamos, entre comillas, de moda. Todo eso entra acá, entre esa fuerza llamada fuerza electromagnética. ¿Listo? Bueno, ahora puedo borrar acá. Ok, listo. Bien. Ahora, ¿qué más existe? Bueno, eso es realmente entre todo lo que podemos ver y también hay otras fuerzas entre lo que no podemos ver. Por ejemplo, la fuerza nuclear. Fuerza nuclear. Tenemos dos. Una que es fuerte, que es la que mantiene, unido el núcleo del átomo. Bueno, la profe de química creo que les explicó un poquito mejor esa parte del núcleo del átomo, ¿cierto? Entonces es la que mantiene esos neutrones y esos protones ahí empaquetados, ¿cierto? Y existe otra fuerza, que pues si hay una fuerte, hay una débil, ¿listo? Fuerza nuclear, perdón, que descaché. La fuerza nuclear débil. Yo sí decía que había algo raro con ese débil. Es que lo escribí en inglés, escribí demonio en inglés. ¿Listo? Entonces, entonces es eso, mis angelitos. Entonces es eso, la débil, que es la que, esa sí tiene que ver más con decaimiento reactivo, o sea, cuando el núcleo comienza a desboronarse, a desboronarse, a desboronarse. ¿Listo? Eso es a lo que se refiere esa fuerza nuclear débil. Bueno, así en cuanto a las fuerzas más importantes, porque hay otras tantas, pero digamos que por justamente trabajar el tema que vamos a tratar el día de hoy, entonces vamos a, vamos a, vamos a dejarla hasta ahí, no vamos a profundizar en ese tema. ¿Listo? Bien. Entonces dice acá, primera ley de Newton. Ojo acá, nota importante. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ok, listo. Entonces, primera ley de Newton. Dice acá, así literal en el texto. Dice, dos puntos. Un objeto sobre el cual no actúa ninguna fuerza se mueve con velocidad constante. ¿Listo? Un objeto, ojo, sobre el cual no actúa ninguna fuerza se mueve con velocidad constante. Aquí tenemos, es la famosa y conocida ley de la inercia. ¿Cierto? Cuando le dicen, cuando digo yo alguna vez dije que ese X o Y paciente se movía por inercia propia. Entonces, ¿qué significaba? Que la misma persona era la que producía su movimiento sin la necesidad de empujarlo, sin la necesidad de tener que llevarlo, sin la necesidad de apurarlo. Bueno, la ley de la inercia, la primera, ¿cierto? Sobre los objetos que están a constante velocidad, hace énfasis en esto. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, decíamos nosotros, yo lo utilizo siempre como una reflexión, ¿cierto? Es un poquito, digámoslo así, es sesgada, pero la utilizo mucho, ¿cierto? Entonces, miren lo que yo tengo ahí. ¿Eso qué es? Bueno, en teoría, pues me disculparán, no soy así muy súper, no es así muy súper increíble en la gráfica que estoy trabajando, ¿cierto? Pero eso es un arma.
¿Listo? Eso es un arma. Eso es un arma común y corriente. Bueno, esas que se disparan y tal cosa. Entonces, mire, es lo que yo digo, mire. Si ustedes dejan, es la reflexión que yo hago siempre sobre la violencia de las mismas personas y la interacción social frente a esa violencia. Entonces, mire, yo puedo dejar esa arma, esa pistola ahí, encima de la mesa del comedor. Ahí la puedo dejar cargada y lista para disparar. Pero la pregunta es, ¿será que se dispara el arma? No, esa es la famosa primera ley de Newton, así tal cual. Los objetos aquí, nuestra arma está quieta, inicua, está ahí, no le pasa absolutamente nada, a menos que llegue alguien y altere el estado en el que está. Entonces es tal cual, a menos que llegue alguien y la dispara. Las armas no se disparan solas, se disparan por accidente o se disparan de aposta, pero las armas nunca se disparan solas. ¿Listo? Siempre hay algo que actúa para que el arma se dispare. Digamos, por ejemplo, ay, no, pero es que él no le apretó el gatillo, pero ¿qué hizo con el arma? La agitó así. Pues, hombre, suele pasar que saltan los martillos y ahí es cuando se dispara la bala. Pero no, si ustedes dejan tal cual un elemento de estos encima de la mesa, ahí quieto, todo el tiempo, siempre, nunca va a pasar absolutamente nada. La ley de Newton habla específicamente de eso. Si yo tengo un cuerpo cualquiera y lo dejo en cualquier lugar, su estado es muy probable, por no decir que es siempre así, ¿cierto? Va a permanecer en ese lugar, ahí, quieto. Ahora, pero profe, es que nos están hablando, de hecho, si leemos, volvemos a leer el enunciado, dice, un objeto sobre el cual no actúa ninguna fuerza se mueve con una velocidad constante. De hecho, aquí este cuerpo está en movimiento. Lo que pasa es que nuevamente, frente a la física, dependiendo del punto de vista, se está moviendo o no se está moviendo. ¿Listo? Entonces, profe, pero si está quieto. No está quieto, se está moviendo a una velocidad de 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Pero lo que pasa es que la consecuencia de esa velocidad es que a medida que pasa el tiempo no se genere ningún desplazamiento, el moverse a esta velocidad. Entonces no estaban diciendo que no se producía absolutamente ninguna, que no estaban dando a ninguna velocidad. Ahí está, mis angelitos, esa es la cuestión, esa es ahí la respuesta importante. ¿Listo? Bien. ¿Qué más seguiría entonces para ese caso? Listo, ¿no? Pues nada, entonces, mis angelitos preciosos. Ahora, bueno, también, está bien. Ahora, vamos, dice acá, ojo, voy a borrar. Vamos entonces ahora trabajando otra situación, digamos, por ejemplo, no es el ejemplo más ortodoxo, pero hablemos de billar. Me acuerdo de un simulador, nosotros teníamos un simulador de billar por allá del año 85, en donde uno podía ajustarle la constante de rozamiento al paño. ¿Listo? Para que la bola siguiera moviéndose de forma infinita o simplemente fuese desacelerando de forma gradual. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las mesas de billar? Aunque ustedes no lo crean, en las mesas de billar tienen mucha ciencia de forma implícita. No solamente se habla de ángulos de reflexión, sino que también se está hablando de constantes de rozamiento. Las mesas de billar en primera instancia, primero las esferas son prácticamente que perfectas. Las bolas de billar prácticamente tienen una circunferencia perfecta, ¿cierto? ¿Qué otra característica tiene? Bueno, que el paño, ¿cierto? El mesón sobre el cual se juega el billar es primero perfectamente plano, entre comillas, y segundo, resulta que ese paño de preferencia debe estar caliente. Profe, caliente, sí, caliente. ¿Por qué razón el paño de las mesas de billar al estar caliente? ¿Nunca han tocado una mesa de billar profesional? Bueno, a mí me han contado, no mentiras, no, yo sí, ¿para qué les voy a decir mentiras? Yo sí he estado en una que otra mesa de billar, ¿cierto? He estado en una que otra mesa de billar, pero entonces pues aplicando ciencia obviamente. Entonces, esas mesas al tacto son tibias. ¿Por qué razón? Porque el paño, entre más caliente esté, entre comillas, hablamos de tibieza, no de calidez, sino de tibieza, va a hacer que la bola se roce aún menos con el paño. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención? Que haya la menor inferencia de agentes externos para el impacto de las bolas. ¿Listo? Entonces, tiene esa peculiaridad esas mesas de billar.
Ahora, la idea es reducir esa, así se le llama constante de rozamiento. Ahora, entre más se reduzca esa constante de rozamiento, pues la esfera va a rodar aún mucho más. Bien, ahora, en un mundo ideal en donde tengo una mesa de billar, ¿cierto? En donde la bola y la superficie, el paño de la mesa de billar, no tienen constante rozamiento, o sea, ese constante de rozamiento es cero. ¿Qué pasaría si yo le pegara a la bola? La bola simplemente permanecería desplazándose durante toda la eternidad. Pero ojo porque estoy hablando de un sistema ideal. Un sistema en donde no hay rozamiento de la bola con el paño de la mesa. Un sistema en donde no hay influencia del aire porque de hecho el aire también influye en la desaceleración de esas bolas. Pero pues lo que les digo, estoy hablando es de un mundo ideal. Un mundo en donde las bandas no van a absorber el impacto de la bola porque las bandas también ayudan a frenar mucho a las bolas de billar, ¿cierto? Entonces va a pasar eso, la bola va a continuar rodando en perpetuidad durante prácticamente toda la eternidad, siempre y cuando no se le aplique una fuerza diferente. Inclusive, en la misma bola está expresada, en la misma bola de billar está expresada esa situación. ¿Listo? M1. Si la bola puede permanecer ahí quieta, ahora yo qué hago? Tomo con el taco, así se le conoce, ¿cierto? El taco de billar, bueno, a ver, dibujamos un taco más bonito. Eso mucho mejor, el taco de billar, ¿cierto? Bien, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Yo le aplico una fuerza F1, ¿listo? Una fuerza F1. ¿Qué cantidad? No importa. Pero entonces, ¿qué va a hacer esa fuerza? Esa fuerza lo que va a hacer es cambiar el estado de esa esfera, va a comenzar a moverla. Y ahí es entonces donde vamos a ver lo que el actuar de una fuerza como tal. ¿Listo? Ay, coronavirus. Tengo coronavirus. Listo. Bien. Eso dice así, de esa forma. ¿Listo? Segunda ley de Newton. ¿Listo? Dice lo siguiente. Aquí es donde comenzamos a trabajar. Digamos, esta es la primera ley de Newton, que es más conceptual. Ahora vamos a la segunda ley de Newton, que es un poquito más, más matemática. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente. Dice acá. Así puntual dice. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Listo? ¿Eh? ¿Cómo así, profe? Veamos la siguiente situación. Está Juanito. Este marcador creo que ya pasó a mejor vida. Entonces está Juanito. Y Juanito, bueno, la misma situación. Entonces tenemos a Juanito y tenemos a Marianita y tenemos otra vez a Juanito. Tenemos otra vez a Marianita. ¿Listo? Entonces hay dos opciones. Primero, Juanito le aplica una fuerza a Marianita, o sea, la empuja, pero la empuja muy suavecito. Entonces, para este caso, la aceleración con la cual nosotros vamos a, con la aceleración con la cual Marianita va a cambiar de velocidad va a ser baja, va a ser relativamente baja, o sea, ella no va a acelerar ella no va a acelerar, no va a aumentar su velocidad de desplazamiento con, digámoslo así, de una forma muy drástica. En cambio, miren acá, ¿qué pasó? Aquí Juanito, si mejor dicho, se empecinó con esta señorita y le pegó un empujón de Padre y Señor nuestro. ¿Qué va a pasar con la aceleración? La aceleración va a aumentar. ¿Listo? La aceleración va a ser mucho más alta. Ella va a ganar mucho más impulso, ¿cierto? Al momento de recibir esa fuerza. Decíamos, por ejemplo, para el caso de nuestros futbolistas, tenemos un balón de fútbol. Nosotros le podemos pegar de dos formas, fuerte y suave. Si le pegamos fuerte, ¿a dónde va a llegar la pelota? Al otro lado de la cancha. Si le pegamos suave, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar, no va a llegar tan lejos. ¿Cierto? Que pues de ustedes, no sé, me ilustrarán de pronto un poco más en ese sentido. Sacar el balón de la meta, si no estoy mal, una cosa, o hacerle un pase a un jugador que está cercano. Entonces no se le aplica la misma fuerza al balón. Se le tiene que aplicar mucha fuerza para que se vaya al otro lado de la cancha y se le tiene que aplicar menos fuerza para alcanzárselo al jugador que está aquí presente, que está cerca a nosotros.
Ustedes mismos lo saben, un futbolista nunca le pega duro, ¿cierto? Nunca le pega duro, no, nunca le pega igual a un balón, le pega con más fuerza, le pega con menos fuerza. ¿Listo? Bien, eso dice ahí. ¿Listo? Y entonces inversamente proporcional a su masa. Entonces acá, listo, lo mismo. Pilas aquí con lo que voy a hacer. ¿Listo? Tenemos a la hermanita. Pobrecita. Listo. Este caballero, Juanito, le da un empujón a Marianita, ¿cierto? Y le produce, le genera una aceleración, ¿cierto? Un cambio de velocidad. Ok, hasta ahí perfecto, está ahí normal, ¿correcto? Bien. Ahora entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que ese paciente le pega exactamente el mismo empujón, perdón, le aplica la misma fuerza a la niña. ¿Qué va a pasar? La niña salió para la ñoña. Literal, eso es como si con la misma fuerza tratáramos de jalar un camión y tratar de jalar un auto compacto, ¿cierto? El camión va a avanzar mucho menos, va a avanzar a mucha menor velocidad que el auto pequeño. Aquí pasó lo mismo. En ambos empujones aplicó exactamente la misma fuerza. Aquí, bueno, voy a llamar F1 y aquí F2. Entonces, para este caso, la fuerza 1 es exactamente, tiene más bien exactamente la misma magnitud que la fuerza número 2. Pero entonces, ¿qué va a pasar? La aceleración de esta señorita va a ser menor y la de la niña pequeña va a ser mayor. ¿Por qué razón? Por la masa. Es algo simple de entender. Es más difícil mover a alguien con mayor masa que mover a alguien con menor masa. A mí inclusive en alguna vez, no me siento orgulloso de decirlo, pero alguna vez en una pelea que tuve en el colegio con un estudiante bastante robusto, era un estudiante grandísimo. Literal, yo no lo pude mover, por más que me pasó eso. Yo era, digámoslo así, pues tenía masa, 72 kilos, no sé ese otro paciente cuánto tendría, pero yo le mandé un empujón y no lo logré mover. Es exactamente por eso. Entonces, la aceleración que tuvo el paciente contra el que me enfrenté, que era obviamente una talla mucho mayor que la mía, entonces su aceleración fue muy baja porque tenía mucha más masa. Si digamos, por ejemplo, hubiese empujado a Sergio, un compañerito, un amigo mío del colegio, que mide 1,45 más o menos, entonces, ¿qué hubiera pasado? Si le hubiera aplicado la misma fuerza, lo hubiera mandado a volar muchísimo más lejos, lo hubiera mandado, lo hubiera impulsado muchísimo más lejos. Entonces ahí es la gran diferencia de él, porque la fuerza, ¿cierto? Dice acá específicamente, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, entre más fuerza, más lejos va a llegar, pero entre menos masa, también más lejos va a llegar, ¿cierto? Dice acá, el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto básicamente Esto básicamente, entonces, esto básicamente nos lleva a corroborar acá. Bueno, esas leyes de Newton. Entonces ahora, ojo, voy a borrar acá. Nosotros, lo que les decía, la anterior era más conceptual, era más para entender la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, que es la que vamos a trabajar el día de hoy acá, digamos, ya vamos a entrar a realizar ejercicios, se expresa básicamente de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces miren, aceleración es igual a fuerza sobre la masa, ¿cierto? Esta formulita es la que nos describe específicamente la segunda ley de Newton, ¿listo? Segunda ley de Newton. Nosotros de hecho la conocemos de una forma más general, en donde dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la formulita de fuerza sobre fuerza que nosotros más trabajamos realmente en dinámica. ¿Listo? Ya estamos trabajando dinámica. ¿Listo? Esta es la que... Entonces esta apréndansela de memoria y aprendan un principio básico importante para su vida. Dice acá, entre una fórmula es más sencilla, el ejercicio es más complicado, el problema es más complicado. Aprendan eso de la vida. Entre un problema se ve más simple, es porque puede estar siendo muchísimo mayor.
¿Listo? Bien, entonces esta formulita no la tenemos que aprender de memoria. Fuerza es igual a masa por aceleración y de ahí va a depender todo lo demás que vayamos a trabajar. ¿Listo? Bien, entonces un momentico, voy con los ejercicios. Listo, entonces dice lo siguiente acá. Dice acá. Sí, estos ejercicios son sencillitos. Dice acá entonces, ¿qué fuerza neta se necesita para acelerar un auto de carreras de 1500 kilogramos a 3 metros sobre segundo al cuadrado? Va de nuevo, pilas acá. Entonces, ¿qué fuerza neta se necesita para acelerar un auto de carreras de 1500 kilogramos a 3 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, listo, pilas acá. Aquí nos están diciendo una cosa. ¿Qué nos están pidiendo calcular? La fuerza. Nos están preguntando la fuerza para mover un auto de 1,5 toneladas, ¿cierto? A una aceleración de 3 metros sobre segundos elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿qué valores nos están dando? La masa y la aceleración. Bueno, ¿qué formulita utilizamos? Bueno, aquí realmente no hay mucho que indagar, no hay mucho que pensar. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza. ¿Por qué la flechita arriba? Porque la fuerza es vectorial. La fuerza es un vector. O sea, ustedes nunca van a aplicar una fuerza negativa. Ustedes la fuerza que van a aplicar siempre va a ser positiva, solamente que sus efectos pueden ser o de plano positivo o de plano negativo. ¿Listo? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Bueno, masa, entonces para este caso sería 1500 kilogramos por la aceleración que sería de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Esto me va a dar exactamente 4500 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero resulta que para el caso de la fuerza, de las magnitudes de la fuerza, nosotros hablamos básicamente de, literal, el inventor de la fuerza, que sería Newton. Entonces, por consiguiente, nosotros no vamos a hablar ahora de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sino que las unidades para trabajar fuerza van a ser los famosos newtons. ¿Listo? N mayúscula, pilas, no N minúscula, sino N mayúscula. Newtons. ¿Listo? Newtons. Porque la N minúscula significa número de moles. Entonces ahí estaríamos perdidos. ¿Listo? Newtons, 4500 newtons. Esa sería la fuerza que yo debería aplicar para mover un carro de 1,5 toneladas. ¿Listo? Bien, eso más o menos debe ser un carro tipo NASCAR o algo así por el estilo. ¿Listo? Bien, ahora dice acá lo siguiente. Bueno, solo no me odien. Listo, entonces diría entonces aquí lo siguiente, Bueno, problema, dice acá. Un proyectil, pilas porque aquí ¿qué voy a hacer? Este ejercicio tiene una característica importante, tiene una peculiaridad. Entonces voy a borrar. Entonces, y es que vamos a combinarlo con cinemática, ¿listo? Entonces dice acá, un proyectil de artillería tiene una masa de 55 kilogramos. Bien, ya tenemos la masa. El proyectil es lanzado desde un cañón con una velocidad de 770 metros sobre segundo. La longitud del cañón es de 1,5 metros. Suponga que la fuerza y por consiguiente la aceleración sobre el proyectil es constante mientras está dentro del cañón. Calcular esa fuerza. ¿No entendieron nada? Bueno, yo tampoco. Entonces, dice acá, un proyectil de artillería tiene una masa de 550 kilogramos. Entonces tenemos acá, lo primero que voy a hacer para ubicarme un poquitico mejor, va a ser dibujar mi cañón de artillería. ¿Listo? Y ahí está mi cañón de artillería, ¿cierto? Bien, entonces voy a hacer como debería ser la
dice acá, ¿cierto? Bien, ahí está, y aquí tengo mi proyectil. Esta sería mi bola de cañón, y bueno, entonces aquí está, y aquí está el de la mechita, y bueno, en fin, ya. ¿Sí parece un cañón? Bueno, es un cañón. Ok, entonces dice ahora lo siguiente. La masa, entonces, de una vez comenzamos a asignar. Como estamos hablando solamente de un elemento, llamamos M1. Si hablamos de, por ejemplo, más objetos que están actuando, interactuando, entonces vamos a llamar masa 1, masa 2, masa 3, pero siempre más. ¿Listo? Entonces, tenemos que la masa número 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 55 kilogramos. 55 kilogramos. ¿Listo? La masa 1 es igual a 55 kilogramos. Ok, dice acá. El de lanzado de un cañón, bueno, con una velocidad, bueno, aquí es donde, listo, ¿qué me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular, la fuerza, ¿cierto? Me están pidiendo calcular la fuerza, pero hay un problema con esa fuerza, y es que para yo hallarla, necesito el valor de la aceleración también, no se nos olvide. La formulita para poder encontrar esa fuerza es igual a masa por aceleración. Tengo la masa, me falta la aceleración, tengo que encontrarla. Si nosotros nos percatamos, nos están dando otros valores diferentes, nos están dando otros valores diferentes. Entonces, digamos, por ejemplo, nos están dando acá, listo. Nos están dando una longitud de 1.5, listo. Entonces, la cota de longitud es de 1.5 metros. ¿De quién? Del cañón. Entonces, esto ya pasa a ser otro tipo de ejercicio. Entonces, longitud es igual a 1.5 metros. ¿Listo? Bien. Nos están dando una velocidad, ¿cierto? Una velocidad que es igual, que es de 770 metros sobre segundo. Pero pilas acá entonces, ¿esa es la velocidad inicial o la velocidad final? Porque nos están hablando del trabajo que se realiza dentro del cañón. Entonces, esa velocidad se logra, se mantiene hasta lograr salir del cañón. Y como estamos hablando específicamente, hablando de dentro del cañón, entonces esta viene siendo una velocidad final. La velocidad inicial, nosotros la podemos deducir simplemente. Profe, ¿y cómo? Pues es que la pregunta es muy sencilla. Antes del disparo, ¿con qué velocidad se estaba desplazando mi proyectil? Exacto. Se está desplazando con una velocidad de 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Es eso. ¿Listo? Bien. Entonces ahora, bueno, nos toca devolvernos al capítulo de cinemática y encontrar una ecuación que nos relacione estas cuatro. Aceleración, longitud, velocidad final, velocidad inicial. Por suerte, yo ya me adelanté un poquito, ¿cierto? Y dice acá que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, tengo aquí a la mano mi formulario, más 2 veces la aceleración por la distancia. Listo, yo ya me adelanté al problemita. Venga, quitamos este bicho de acá. ¿Cierto? ¿A quién necesito despejar? A esta aceleración. Entonces, miren, esta velocidad inicial que está sumando pasa al otro lado a restar. Me quedaría como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado igual a la aceleración. Estos dos que multiplican pasan a dividir. Entonces, aquí sería sobre 2 veces la aceleración. Dos veces la distancia, perdón. ¿Listo? Igual, ¿ahora qué hago? Sustituyo valores. La velocidad inicial habíamos dicho que daba 0 metros sobre segundo, entonces esto simplemente se elimina. Nos queda la velocidad final, que es de 770 metros sobre segundo, dividido entre 2 veces la distancia, que es de 1.5 metros. ¿Listo? Voilà. Y eso va a ser igual a la aceleración. Ah, claro. Yo sí, pero ¿qué pasó? Esto tiene que estar al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, hagamos la operación matemática. Entonces sería 770 al cuadrado. Eso me da 592.900. 592.900 sobre
2 por 1.5, eso me da 3 metros. Aquí sería metros sobre segundo cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado igual a aceleración. ¿Y ahora qué hago? Hallo acá, miren acá. Bueno, aquí es simple, miren. Esta se elimina con esta y me quedan metros sobre segundo cuadrado. Y realizar esta división. Entonces, dividido entre 3, esto es igual a... ¡Ay! Uy, es una aceleración bastante brusca. ¿Listo? Entonces, acá sí alcanza a verse, sí. Aceleración es igual a 197.633 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? O sea, es una aceleración extremadamente brutal. ¿Listo? Listo. Sí, ahí está. 197.633 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de mi aceleración. Ya encontré mi aceleración. ¿Listo? Entonces la pongo acá. 197.900. Perdón, 633, perdón, me crucé. 633 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, porfa, tomen apuntes. Voy a borrar. ¿Listo? Ahora, ¿qué me hace falta por encontrar? La magnitud de la fuerza. ¿Listo? Fuerza es igual a masa por aceleración. Listo. Ya lo tengo acá. Entonces, 55 kilogramos, ¿cierto? Sería 55 kilogramos por la aceleración, que es de 1979. Perdón, voy a borrar espero que ya hayan dibujado el cañón. Y con eso hacemos un poquito más bonitos los números. Entonces diría 197.633 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que hago entonces ahora es simplemente multiplicar, ¿listo? Por 55. Eso me da un igual de, dice acá, 10.869.833.33, perdón, con razón es que eso está todo mal escrito. ¿Qué? Unidades para la fuerza, newtons. Y aquí estaría entonces 10 millones, más de 10 millones de newtons para impulsar esa esfera a esa velocidad, ese proyectil a esa velocidad en ese momento. ¿Listo? Bien, y ya básicamente entonces habríamos encontrado, ¿cierto? El valor de nuestra fuerza, dice por acá. Bien, aquí les voy a pasar. Listo. Muy bien, qué bonito. Listo. Ahora, dice acá, ahora para resolver acá. Bueno, listo. Bien, entonces ahora para resolver acá. Lo siguiente, bueno, hablemos de la masa y el peso. Muchas veces a nosotros nos dicen, ay, profe, nosotros cometemos un error realmente, ¿cierto? Nosotros preguntamos por el peso y preguntamos también a veces por la masa. ¿Listo? Entonces, primero, el peso. Bueno, el peso y la fuerza, entonces hacemos una aclaración. Peso, fuerza, ay, se me olvida que es mayúscula. Peso, fuerza y masa. Entonces, miren, el peso y la fuerza son magnitudes vectoriales, son medidas de fuerza ambos. Y la masa es una cantidad de materia. ¿Listo? Entonces, nosotros a veces decimos, el doctor nos dice, bueno, vamos a mirar su peso. O nosotros decimos, vamos a pesar una carne. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cometiendo un error porque realmente lo que nos están dando ahí es la masa de la carne. ¿Cuánta masa, cierto? O cuánta masa de nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un peso, por ejemplo, para mi caso, de ojo, sí estoy gordito, 88 kilogramos, ¿cierto? Cuando hablamos de un peso de 88 kilogramos, no estamos hablando realmente del peso, estamos hablando que yo tengo una masa
de 88 kilogramos. ¿Listo? Una masa de 88 kilogramos. Bien, entonces esa es la diferencia. Ahora, nosotros cómo realmente encontramos el peso. Entonces, pilas acá. Bueno, peso yo no lo utilizo como peso realmente, sino que lo utilizo como W por aquello del inglés. Entonces, ¿cómo hallamos el peso? Entonces, dice acá. Weight, o bueno, peso es igual a ¿quién? A la masa, ¿cierto? Común y corriente, multiplicado por ¿quién? ¿Qué es lo que hace que nosotros vayamos hacia abajo? Que nos mantengamos en el suelo, pues la gravedad. Masa por gravedad. Es exactamente la misma fórmula si nosotros nos fijamos por aceleración. Solamente que para este caso específicamente estamos hablando de la gravedad. ¿Listo? Para el caso del peso. ¿Por qué razón? Lo mismo, lo que les había comentado anteriormente, el lanzamiento parabólico, semiparabólico y lanzamientos hacia arriba. La gravedad actúa hacia abajo y por consiguiente es positiva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a calcularle el peso aquí a toda carrera al profesor Fabio. Entonces, tiene una masa de 88 kilogramos. Y pues la gravedad nuevamente es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien, entonces el peso viene siendo igual a lo que sería acá entonces masa sobre, bueno, masa que sería 88 kilogramos por el valor de la gravedad que sería entonces de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces ahora ese peso sería igual a ¿cuánto? Bueno, pues simplemente realizamos la multiplicación. 88 por... Sí, estoy gordo, estoy masivo, me pueden llamar el Júpiter de los profesores. Igual a, mírenlo, aquí está, 863, perdón, el peso del profesor Fabio es igual a 863.28 ¿qué? Unidades de fuerza, es decir, newtons. Entonces, realmente este es mi peso, 863 newtons largos. ¿Listo? 863 largos newtons. Y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, lo mismo, para una paciente se me viene a la mente, no sé, una chica promedio, una estudiante promedio, que tenga una masa, por ejemplo, de, digamos nosotros, 45 kilogramos. Es una niña, no sé, de noveno, bueno, de 45 kilogramos. ¿Listo? Gravedad, bueno, viene siendo exactamente el mismo valor, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Qué es lo único que hacemos? Bueno, para esta formulita lo único que hacemos simplemente es, bueno, si cambiamos la masa, obviamente va a cambiar el resultado final. Entonces, 45 kilogramos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería acá 45 por 9.81 y eso sería igual a, mírenlo, aquí está, 441.45 newtons de peso. ¿Listo? Damitas y caballeros, entonces con eso terminamos la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton es más complicada porque combina aspectos de la primera y de la segunda ley de Newton. ¿Listo? Esa tercera ley es para llorar, que es la famosa de acción y de reacción, que es la que nos va realmente a dar dolor de cabeza. Entonces, mis angelitos, que tengan una feliz día, que tengan una feliz tarde y nos vemos entonces la próxima clase. ¿Listo? Juiciositos, yo veré. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con todo gusto me la hacen llegar. Porfa, pídanle mi nuevo número de teléfono a Mafecita. Y nos vemos dentro de 8 días. Juiciositos, chao, chao.